Hola a todos, este es el segundo video de los temas de conceptos y nociones básicas de probabilidad. En este video nos enfocamos más en la probabilidad, cómo medirla y los tipos de probabilidad que hay. En el video 1 vimos lo que es un suceso aleatorio y vimos que la forma de medir los posibles resultados o las frecuencias de los resultados en las que pueden ocurrir los diferentes resultados de un experimento o un suceso aleatorio son las probabilidades. Con las probabilidades medimos la frecuencia con la que podría ocurrir un resultado. Aquí como ejemplo podemos decir lanzar un dado y que salga un 4. Como bien sabemos, los dados tienen 6 caras y lo que nosotros queremos saber es cuál sería la probabilidad de que lanzando un dado encontráramos cayera un número 4 o saliera un número 4. Y como siempre tenemos que estar suponiendo o suponer que el dado no está truqueado, es decir, que las posibilidades no están alteradas de ninguna manera. Y si el dado no está alterado, podemos decir que ninguna cara tiene más posibilidades que salir que otra. En estos casos podemos saber que son sucesos equiprobables, es decir, tenemos la misma posibilidad que salga un 1, que salga un 4 o que salga un 6 al tirar el dado. Aquí puede ser para 2, para 3 y para 5. Y para medir la regla o para calcular la posibilidad de ese tipo de sucesos se utiliza la regla de Laplace. ¿Cómo se calcula la regla de Laplace o cómo se aplica? Bueno, tenemos un suceso al que queremos calcular la probabilidad, representada por P, y un suceso X aleatorio. Y entonces tenemos los casos favorables entre los casos posibles. Aquí el ejemplo que estábamos viendo en la clase pasada, la lámina pasada, perdón. Lo que buscamos es encontrar la probabilidad del suceso X. En este caso, ¿cuál es el suceso X? Sacar un 4. ¿Cuáles son los casos favorables? 1. ¿Por qué 1 solamente? Solamente una cara del dado tiene el número 4. ¿Cuáles son los casos posibles? 6. ¿Por qué? Porque hay 6 posibilidades de que salga alguna otra cosa. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Utilizando la regla de Laplace, ¿cómo se calcula? Bueno, sería 1 entre 6 la posibilidad. Pero entonces, digamos, un sexto sería la posibilidad de sacar un 4. Pero podemos verlo desde otro tipo de experimentos. El suceso sería sacar un número impar. ¿Cuáles son los casos favorables? 3. ¿Por qué? Porque hay 3 números impares en el dado, que serían el 1, el 3 y el 5. Lo que no cambia son los posibles casos porque sigue siendo un dado y siguen siendo 6 caras. Y a la hora que calculamos la posibilidad es 3 entre 6, que sería un medio. Es decir, a la hora de lanzar el dado tenemos un 50% de probabilidad que salga un número impar. Y en el caso del 4, bueno, un sexto de probabilidad que salga el número impar. Que salga el número 4, perdón. Algunas notas sobre probabilidad. La probabilidad siempre suele tomar valores entre 0 y 1, o entre 0 y 100 si hablamos de porcentaje. Un suceso aleatorio tiene probabilidad 0 si no puede ocurrir, es decir, que es un suceso imposible. Como ejemplo, lanzar un dado de 6 caras y sacar un 7. Esto nunca puede ocurrir, por lo tanto su probabilidad es 0. Y por el caso contrario, en el otro extremo, la probabilidad de 1 es un suceso que siempre va a ocurrir. Por lo tanto, es un suceso seguro. Como ejemplo, lanzar un dado y que salga algún número entre 1 y 6. Eso es seguro que va a ocurrir siempre que se lance un dado. Entonces, si tenemos la probabilidad, si P es la probabilidad de que un suceso ocurra, también hay una posibilidad de que el suceso no ocurra, o que el suceso falle, o que el experimento falle. ¿Cómo se calcula esa posibilidad? Bueno,
es 1 menos P, que sería 1 menos la probabilidad de que el suceso no ocurra, o de que el suceso ocurra, o que el resultado suceda. En el caso del dado, por ejemplo, tenemos que cada cara tiene la misma posibilidad de salir, que es un sexto, pero como la mayoría de los experimentos o los sucesos aleatorios no son equiprobables, no siempre podemos utilizar la regla de Laplace para calcular la posibilidad de ocurrencia. Para eso existen otras posibilidades u otras formas de calcular la probabilidad. Por ejemplo, o qué sucede si alguien nos pregunta cuál es la probabilidad de ganar los pronósticos. Eso podemos calcularlo y podemos decirle a cualquiera sin problema cómo calcularlo. En este caso, el jugar los pronósticos, es decir, tenemos 15 partidos y de los 15 partidos tenemos que escoger si gana, empata o pierde algún equipo. Pues de esta forma podemos decir los 15 partidos, tenemos que encontrar la combinación perfecta o la combinación en la que lo que ocurra o lo que nosotros elegimos, cuál es la probabilidad de que en esos 15 partidos podamos elegir la opción correcta. Bueno, pues en este caso sería elegir 3, voy a poner 3 a la 15. ¿Por qué? Porque 3 a la 15, porque cada partido o cada renglón de la quiniela o de los pronósticos tiene 3 posibles resultados. Es decir, cada opción, cada posible resultado tenemos que elevarlo a las 15 posibles partidos, en este caso si son pronósticos de fútbol. Y lo que estamos haciendo es calcular todas las posibilidades de combinaciones que se pueden elegir. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les van a salir que es algo superior a los 14 millones de posibilidades. Es decir, las posibilidades que tenemos nosotros de elegir la opción correcta en cada uno de los partidos es de 15 millones, o en los 15 partidos más bien es de 15 millones, o más de 14 millones. O sea, por lo que la posibilidad de ganar es muy, muy, muy pequeña. Pero ¿qué pasa si nosotros nos preguntan cuál es la probabilidad de encontrar la cura definitiva contra el cáncer? Bueno, pues es decir, la probabilidad de que suceda en un mes pues es remota, o que suceda en un año. ¿Por qué? Porque es un suceso muy complejo. Si bien hay muchas investigaciones que se enfocan en descubrir la cura contra el cáncer, es poco probable que se desarrolle mañana, pero si decimos en 15 años, puede ser que sea un suceso mucho más probable. En este caso podemos decir que la probabilidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque calcular esa probabilidad o decir esa probabilidad depende mucho de la información con la que contemos, lo que esté ocurriendo y el tipo de fenómeno en el que estamos investigando. Y también, por ejemplo, nosotros en ciencias sociales tenemos mucho menos información que la que puede tener un médico. Si le preguntas a un médico o a algún laboratorista o algún científico que se esté estudiando eso, seguramente él tiene mayor información y puede dar una probabilidad mucho más acertada que nosotros para casos de este tipo. Muy bien, ya tenemos el concepto de probabilidad, tenemos el concepto de experimento, suceso aleatorio. Pero ¿dónde podemos ver todos los posibles resultados? Como por ejemplo en el caso de los pronósticos o en el caso de lanzar un dado. Todas esas posibles combinaciones o todos esos posibles resultados se ven en algo que se llama el espacio muestral. Y este espacio muestral tenemos el conjunto de cada uno de los resultados individuales posibles y suele representarse con una letra omega. Algunos ejemplos de espacio muestral, por ejemplo, en lanzar una moneda, el espacio muestral es águila o sol, no tenemos otro tipo de posibilidad o posible resultado.
El lanzar un dado, que ya lo hemos visto, bueno, tenemos 6 posibilidades, que son las 6 caras. Pero ¿qué ocurre si quiero observar el tiempo de vida de un aparato? Este puede ser desde cero, es decir, que yo lo saco de la caja, lo conecto, lo prendo y no funcione, hasta infinito, es decir, que siga funcionando siempre, que nunca se descomponga. ¿O qué pasa si lanzo dos monedas simultáneamente? Bueno, pues tenemos la posibilidad de que en las dos salga águila, en una salga águila y en otra salga sol, o al revés, que en la primera salga sol y en la segunda salga águila, o que en las dos salga sol. En este caso, lanzar dos monedas, pues tenemos un espacio muestral de 4, o de 4 posibles resultados. Otro ejemplo es pues, contar el número de autos que cruzan en un determinado intervalo de tiempo. En una caseta de peaje, bueno, esto puede ser desde que pase un auto hasta que pasen miles y miles de autos. Se comentaba en la clase que puede ser, no es lo mismo tratar de contar los autos a principio de trimestre, que todo el mundo va a la universidad o a la unidad a hacer trámites o a empezar los cursos, y cuando se está en vacaciones, que los alumnos no van, muchos profesores no van, y suelen ir los trabajadores que tienen que estar allí en la unidad. Bueno, el número de autos puede variar. Así que el espacio muestral puede ser casi infinito, desde 1 hasta miles. También podemos ver otro tipo de probabilidades o hay espacios muestrales que no son tan fáciles de diseñar o de predecir, como puede ser la de águila o sol. ¿Qué pasa si nuestro experimento es lanzar una moneda hasta que salga el primer sol? Bueno, lanzamos la moneda. Si sale sol, paramos, es decir, ya se cumplió el resultado. Pero si sale águila, tenemos que seguir lanzando. Si en este segundo lanzamiento sale águila, bueno, pues se sigue lanzando, pero si sale sol, paramos. Si volvemos a lanzar, si sale águila, se sigue. Si vuelve a salir águila, se sigue. Y así indefinidamente hasta que salga un sol, si es cuando paramos. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto en el espacio muestral o cómo podemos representar esto en un espacio muestral? Podría ser así, obtener un águila a la primera, más bien un sol a la primera, y ahí se termina. Obtener un sol y un águila, y se termina. O de hacer, irlo modelando, y puede ser así: sol, sol, águila, sol, sol, águila, sol, 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 águila, sol, 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 águila. Es decir, dependiendo del número de veces es como se puede ir. Es decir, podemos tener en algún momento que salgan 400 águilas y el sol que buscamos. Y eso se tendría que poner todos en el espacio muestral. Pero en este tipo de experimentos podemos decir que el espacio muestral puede ser casi infinito, porque tenemos infinito número de posibilidades de combinaciones para analizarlo. Es decir, ¿cómo hacemos en el caso de los pronósticos? Bueno, pues podemos decir que en los 15 gana el local. Después podemos decir que los 15 son empates. Después podemos decir que los 15 gana el visitante. Después podemos decir que el primero gana el local y los otros 15 son empate, y los otros 14 son empate. Que en el primero gana el local y en los otros 14 gana el visitante. Después en el primero gana el local, en el segundo empate y en el tercero, y los otros 13, por ejemplo, pueden ser victorias de los visitantes. Y así serían las 14 millones. Tendremos que hacer un espacio muestral de más de 14 millones de posibilidades. En este sería el fin del video, en el que vimos lo que es espacio muestral, cómo se miden algunas probabilidades y la regla de Laplace, que es la más básica. Ya con todo esto podemos empezar a ver formas de calcular probabilidades que son un poco más complejas, que sería el siguiente video. Gracias.